what we have heard, what we have seen with our eyes, what we have looked at and touched with our hands concerning the word of life. And the life was manifested, and we have seen and testify and proclaim to you the eternal life which was with the Father and was manifested to us. What we have seen and heard, we proclaim to you. Buenas noches. Bienvenidos al curso de exégesis y la hermenéutica de SETI. Gracias, hermanos, hermanas, a acompañarme esta noche. Estamos en lección 3, identificando palabras y frases claves, gramática, análisis lexicónico y sintáctico, sugerencias para la estructura. Hoy noche vamos a concentrar en los conceptos claves. Puede ver en nuestro esquema aquí, estamos bajando el segundo paso, conceptos claves, pero todavía en el primer lente o filtro se llama la observación. Estamos intentando identificar, a descubrir qué es aquí sobre conceptos claves. Los conceptos claves se relacionan con las ideas que emergen del contexto. El núcleo de lo que el autor intenta decir a sus lectores está encontrado en los conceptos claves. Estas ideas giran en torno a palabras y frases claves y cómo encajan en la oración o párrafo. Para descubrir los conceptos o ideas claves, necesitaremos entender las palabras que expresan el concepto y lo que intentan decir. Necesitaremos comprender un poco sobre el significado de las palabras y cómo se relacionan con otras palabras en su estructura gramatical. Dios usa palabras para revelar sus ideas, y sus ideas es los conceptos. La Biblia es la palabra inspirada de Dios. A menudo nos referimos a la Biblia como la palabra de Dios. En la palabra, Dios habla directa, indirectamente, o se habla sobre su revelación de su mismo o su creación y la redención a través de palabras. Versículos Génesis 1:1 y Juan 1:1. En Génesis, en el principio, Dios dijo. Dios habla. En Juan 1:1, en el principio era la palabra. Y esta palabra está traducido en muchas de las versiones en castellano como el verbo. Y la palabra o el verbo estaba con Dios. Y la palabra o verbo era Dios. Esta palabra griega es logos y quiere decir palabra literalmente, pero en el contexto en cómo se usa es la palabra de acción. Por esto traducieron en el idioma castellano como verbo. Dios comunica con palabras habladas. Mira cómo dice en Deuteronomio 6, escucho, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Y los otros versículos también que tenemos acá en el Nuevo Testamento, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Ahora en Hebreos, el autor dijo, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras de los padres por las profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. También Dios comunica con palabras escritas. Segundo de Timoteo 3:16 nos dijo, toda la escritura es inspirada por Dios. Literalmente respirada. Pues ninguna profecía, dijo segundo de Pedro 1:21, fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino
que hombre es inspirada por Dios, el Espíritu Santo. Hermanos, estos versículos son clave por la teología, bajo la teología de la inspiración. Entonces vamos a ver más cuando pasamos los lentes de carácter espiritual, es lo que es el análisis teológico. Pero en este momento queremos ver sobre qué dijo la Biblia sobre la inspiración, como Dios es la palabra inspirada en la forma de palabras hablado y palabras escritas. En el proceso de inspiración, Dios comunicó sus conceptos claves, sus ideas claves a través del contexto de autores humanos que pusieron sus conceptos en palabras. Y las palabras son ideas, ¿no?, que se entienden a través de su definición. El contexto inmediato en el que se utilizan y el contexto de la función de su estructura gramatical. Y un punto sobre la inspiración. Algunos pensaban que Dios estaba dictando como un jefe o un manejero dictando a un secretario. Escrito en esto, Moisés, tal, está escribiendo palabra por palabra. Pero lo que entendemos que la inspiración es más de esto. Dios está inspirando conceptos para ser expresado en la cultura y contexto para la gente que recibieron su divina revelación. Y lo que sale en papel fue exactamente lo que Dios quiso escribir, quiso ser escuchado. Entonces, esto es un tipo milagroso, un milagro que Dios puede comunicar por medio de hombres. En un sentido, puede ser Dios está encarnando su palabra, poniendo por medio de hombres, y la encarnación mismo de Jesús era su palabra hablada por medio del hombre. Las palabras tienen tanto una función en su gramática, tanto un significado o definición en sí mismo. Entonces, en la forma donde está puesto en la estructura de la oración o párrafo o capítulo o libro, tanto la definición de la palabra mismo, que tienen un significado, ambos son necesarios para comprender el contexto, comprender el concepto. Entonces, al poner nombres a las funciones de las palabras, desarrollamos un vocabulario que ayuda a identificar cómo las palabras funcionan juntas en su estructura y arreglo. Y tenemos nombres gramáticos, ¿no?, como sustantivo. El sustantivo es una persona, un lugar, una cosa, person, place. Un pronombre es una palabra que está poniendo en vez del sustantivo, como él o ella, una persona, o el adjetivo es una descripción de sustantivo. La laguna azul está describiendo el sustantivo laguna. El verbo es la acción de el ser en la palabra, es el eje, es la clave, es lo que mueva. Son transitivo e intransitivo. Los verbos es lo que da acción a la oración. Y las preposiciones y las conjunciones conectan, introducen y darnos está llenando la oración para ver la interrelación entre otras palabras. Las conjunciones puede ser, por lo tanto, pero, y
y muchos de los párrafos fue dividido por conjunciones. Entonces, vamos a ver, no todo de las partes de partes gramática. Yo entiendo que si tú eres un alumno aquí en la SETI, está llegando con su bachillerato. Esto es un repaso nomás, pero es necesario porque a veces estudiamos en diferentes niveles, ¿no? ¿Qué es la oración? Es una unidad sintáctica con sentido completo, que está conformado por predicado y sujeto. Este último puede ser expresado o implícito, ¿no? Entonces, quizás el sujeto no está ahí, pero es implícito, o el predicado está implícito. El sujeto es quien efectúa la acción o de quien se dice algo, y el predicado especifica la acción que realiza el sujeto y lo que se dice del sujeto. Asimismo, en el predicado siempre se encuentra el verbo. Por ejemplo, Andrea, sujeto, juega con sus amigos en el patio. Juega con sus amigos en el patio, predicado. El predicado se puede delimitar más al verbo y al objeto. Y eso es importante en el estudio de griego, tanto en los estudios de las palabras claves. Para identificar palabras claves a veces es una cosa más difícil. Entonces, lo que queremos delimitar o separar en el predicado es dónde es el verbo y dónde es el objeto o el objeto indirecto, y dónde cae el sujeto que era separado antes, ¿no? En este nivel que podemos comenzar a determinar palabras o frases claves, podemos identificar el verbo aislando la acción o el ser. El sujeto es lo que causa la acción y el objeto es lo que recibe la acción. Entonces, David está enseñando la clase. ¿Quién está enseñando? David. ¿Ok? Estoy dando la enseñanza, soy sujeto. ¿Qué estoy enseñando? La clase es el objeto directo y está enseñando es un compuesto, es la parte de verbo, ¿no? Palabras claves generalmente se relacionan con el sujeto y su objeto, y las frases claves se relacionan con la combinación de lo anterior que constituyen la esencia de la oración. Algunas oraciones también pueden tener más de una cláusula o verbo. Estas ideas o conceptos son relacionados, si las cuales cada cláusula puede tener su propio sujeto y predicado, y puede ser parte de la conjunción conectado lo del anterior. En este caso, para encontrar el concepto clave, necesitaremos determinar qué cláusula es primera y cuál es secundaria. En Mateo 28 dice, Mateo 28, 19, por lo tanto, id, y una cláusula, separado por la conjunción y, hacer discípulos de todas las naciones, coma, otra cláusula, bautizándolos en el nombre del Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo, coma, siguiendo al versículo 20, enseñando ellos a observar todo lo que os manda. Otro coma, y estoy contigo siempre hasta el fin del siglo. Esto estoy traduciendo de inglés a castellano mientras, pero ya puede ver, esto de 19 hasta el fin de 20 son 4 o más cláusulas. Cada uno tiene su verbo y sujeto. Cada uno puede ser una oración, pero son interconectados y tenemos que identificar cuál es primaria. Entonces, cuando estoy mirando acá, id,
no es primaria, por lo tanto, ir, porque estoy yendo para hacer qué? Hacer discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Hijo y el Padre, Hijo, Espíritu Santo, enseñándolos. Entonces, bautizando y enseñando en 20 son apoyando el acto de hacer discípulos. El clave aquí, la frase clave, la palabra clave, hacer discípulos. Esto es la tarea. ¿Quién? El sujeto es implícito. No está dice, por lo tanto, hay que ver el contexto hasta versículo 16 anteriormente, que dice, los 11 discípulos llegó a Galilea, a la montaña donde Jesús fue designado. Entonces, estamos pasando nuestros pasos de observación en contexto, podemos ver quiénes están ahí y a quiénes está, y quién está hablando y a quiénes está hablando, poniendo en práctica. Pero aislando el concepto es hacer discípulos. ¿Cómo hacer? Tenemos que ir, tenemos que bautizar, tenemos que enseñar. Y ahí encontramos Dios. ¿Pero dónde encontramos Dios? Mientras estamos haciendo discípulos. Hacer discípulos es clave, es primario. Esto es la parte medio difícil porque tenemos que preguntar, ¿qué está pasando? ¿Dónde está pasando? Todas nuestras preguntas claves del anterior nos ayudan aquí. Y el concepto queremos subir del contexto. ¿No? El contexto está dándonos todo lo que está pasando en el mundo de Jesús. Y el concepto que sube, este concepto, hacer discípulos, es un concepto podemos enfocar nuestro estudio. Y cuando enfocamos este concepto en nuestro estudio, vamos a ver más luego qué quiere decir en la interpretación. ¿Cómo podemos hacer un discípulo? ¿Y qué significa hacer un discípulo? Y cuando llegamos a la aplicación, vamos a ver la diferencia de contextos bíblico y contexto contemporáneo para hacer la contextualización. Definición de palabras a su contexto bíblico y contexto léxico. Esta es la definición de palabras, ¿no? Entonces, a menudo las palabras tienen múltiples definiciones que tenemos que elegir dentro del mismo idioma. En este punto, confiamos en el contexto y en la comprensión de la palabra original y cómo se usa. Esto puede ser más complicado con palabras traducidas. Por un lado, una palabra griega tiene múltiples definiciones que diferentes versiones de la Biblia traducen en maneras diferentes. Por otro lado, hay múltiples palabras griegas o hebreas que se pueden traducir a la misma palabra española que pueden llevar diferentes conceptos, a menudo que están determinados por el contexto. Aquí vamos a ver un ejemplo de la palabra amor en Juan 21, 15 a 17. ¿Recuerda lo que pasó? Jesús estaba resucitado al lado en la playa con un fuego cocinando peces, mientras Pedro y los discípulos eran en el barco afuera, más en la laguna, pescando. Toda la noche estaba pescando y no tuvo ni un pesca en sus redes. Jesús preguntó cómo fue y, y ellos respondieron que no estaba bien. Y él dijo, lanza su red por el otro lado del barco y llenó la red hasta que casi se rompió las redes con peces. Entonces Pedro instante reconoció, esto es Jesús resucitado, porque esto fue lo mismo circunstancia cuando él conoció a Jesús en el principio, casi lo mismo problema, lo mismo resultado, lo mismo milagro. Entonces aquí viene Pedro lanzando en el agua, nadando a la playa y conversando con Jesús. Aquí vamos a ver un encuentro
entre Jesús y Pedro, donde Pedro estaba preguntando, Jesús estaba preguntando a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y este diálogo 3 veces, casi una restauración, ¿no? Cada vez que Pedro antes negó a Cristo en el Viernes Santo, la noche antes era crucificado, Pedro negó 3 veces. Aquí Jesús preguntó 3 veces, Pedro, ¿me ama? Y va a ver con la ayuda de un notas en las Biblias de estudio y también por los numeración, por la concordancia de Strong. Esa es la concordancia de Strong, que tienen cada versículo de la Biblia, cada palabra con un número. Y este número nos ayuda a encontrar las palabras griegas sin conocer griega. Y también podemos hacer por la Biblia de la palabra clave, que es esta Biblia que revisamos más antes, ¿no? Y esta Biblia tiene palabras claves, anotado, subrayado, y con la misma numeración. Y tanto atrás de la concordancia y atrás de esta Biblia hay diccionarios griego y hebreo. Entonces puede ver el número de la palabra y va a encontrar la palabra clave. Tengo un desánimo porque yo anoté en este libro de Strong había una equivocación en este versículo. Entonces, si tienen este libro, la mayoría sí está bien, pero no sé por qué, por este versículo, ellos puse al revés los números. También podemos ver aquí en el programa de eSword, aquí en el programa de eSword, puede ver el nombre acá, eSword, en la esquina arriba izquierda. Este es un programa gratis que puede descargar del internet y poner en su disco duro o en su teléfono. Tiene una app por celular o por la máquina. Tienen todos los libros de la Biblia aquí, y aquí estamos en Juan, acá, también puede ir más abajo, aquí es Juan. Aquí son los capítulos de Juan, y somos en capítulo 21, y aquí son los versículos, y aquí estamos en Juan 21, 15. Estos arriba son módulos que descargué después, que son en inglés y la mayoría es en castellano. Esto es la Biblia de las Américas, el Septuaginta en griego, NBI, la Reina Valera 60 es donde estamos aquí. Entonces aquí tenemos Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis corderos. Y mira las palabras, amas y te amo. Me amas, te amo. Y vamos a ver aquí la Reina Valera 1960 plus. Ese plus es puede ver abajo, la numeración de Strong, con números Strong. Entonces voy a poner esto y ya puede ver estos números que sigan. Después, número de esto, número, Jesús, número. Entonces vamos a ver donde dice, me ama. Ese es el versículo 1, ¿no? Porque cambié de versiones. Voy a bajar a 15. 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro,
Simón, hijo de Jonás, aquí, ¿me amas? Y mira G25, y abajo abren una ventana y esta ventana dice agapao. Y vienen con una sencilla definición, tal vez de hagan, mucho, o compare, amar, en sentido social o moral, amado, amada, amar, amor. Compare con G5368. Y esto exactamente es lo que comparamos, ¿no? Porque mira, ¿qué dice acá? ¿Me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y aquí es G es por griego, ¿no? Y si estamos en el Antiguo Testamento va a ser H por hebreo. 5368 ya puede ver fileo, de ser amigo, de amar, un individual o un objetivo. Estos diccionarios muy sencillos, pero pueden ver aquí son diccionarios y acá voy a Vines del Nuevo Testamento. Pero lo que tengo es un Vines Testamento acá y no sé por la diferencia, pero cuando haz clic allá, el diccionario Vines. Y esto es el diccionario Vines si quieren en forma de libro. Exactamente es palabra por palabra. Entonces, lo que aquí buscamos la palabra en castellano en el Nuevo Testamento y se abre lo que puede ver en el programa. Entonces, agapao es como pronuncia en castellano y estas son las letras, los caracteres griegas. Agapao. G25 es un número y el correspondiente nombre agape constituyen la palabra característica del cristianismo, ya que el espíritu de revelación la ha usado para expresar ideas previamente desconocidas. La investigación de formas en que se utiliza tanto en la literaria helénica, esto es afuera de la Biblia, como en la Septuaginta, la LXX es el número 70 en numeración romano por Septuaginta, arroja más bien poca luz sobre su significado distinto en el Nuevo Testamento. Eso quiere decir que había la palabra general en la cultura y la palabra específica adentro la iglesia judea, ¿no? Y la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces aquí puede ver en Levíticas, puede ver también en Deuteronomio y solo pongan su ratoncito aquí y abran el versículo rápido. En Deuteronomio. Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento en griego. Esto quiere decir cómo los hebreos mismos pensaban traducir el hebreo a griego. Eso es una ayuda para nosotros para ver cómo fue en su mente. Entonces, agape y agapao se usan en el Nuevo Testamento. La primera definición para describir la actitud de Dios hacia su Hijo, como en Juan 17:26. Así es la raza humana en general, como en Juan 3:16. Y así aquellos que creen en el Señor Jesucristo en particular, como en Juan 14. Pero vamos a bajar y ver si solo tiene ejemplos, entonces no va a tener en cada versículo que está ocupado. Y me parece que no está aquí en nuestro texto, pero puede ver diferentes tipos la manera que esta palabra amor, el amor cristiano tiene a Dios como su principal objeto. El amor tuvo su perfecta expresión entre hombres. Entonces, esta palabra tuvo varios significados
Vamos a Fileo. Y todavía estamos en Vines, que 5368 dice, se debe distinguir de agapao en que fileo denota más bien un afecto entrañable. Las dos palabras se usan del amor del Padre hacia el Hijo, hacia el creyente, ambos de amor de Cristo hacia un cierto discípulo. Pero permanece la distinción, aquí no, entre los dos verbos y nunca se usan indiscriminadamente en el mismo pasaje, si cada uno de ellos se usa con referencia a los mismos objetos como se acaba de mencionar. Cada palabra retiene su carácter esencial y distintivo. Interesante, ¿no? Mira, es nuestro pasaje referencia. Entonces, la distinción entre los dos verbos aparece de una manera conspicua en la narración de Juan 21, 15 a 17. El mismo contexto indica que agapao sugiere en las dos primeras preguntas el amor que es capaz de valorar y estimar. Este es un amor desprendido, dispuesto a servir. El uso de fileo en las respuestas de Pedro y la última pregunta del Señor comporta el pensamiento de valorar al objeto por encima de cualquier otra cosa, de manifestar un afecto caracterizado por la constancia, motivado por la más alta veneración. Interesante, ¿no? Entonces, si usted quiere ver cómo las palabras son compuestas hasta en diferentes usos, el concordancia de Strong en la mayoría de las partes está muy bien. Solo en este versículo hizo una equivocación. La Biblia de la palabra clave es otra ayuda. Tanto el diccionario Vines es un poco más profundo con la misma numeración de Strong. A veces, con este tipo de pasaje, un Biblia de estudio como MacArthur, la Biblia de estudio de las Biblias de las Américas o de Ryrie o de otros, tienen una nota con los pasajes que son un poco más reconocidos con esas diferencias, como en Juan. Entonces sabe que la Biblia tiene su parte arriba, que es Biblia, y las notas que son abajo, que son dándonos una indicación del contexto. Entonces, cuando estoy mirando Juan 21, 15 y 17, aquí dice, el significado de esta sección depende del uso de dos palabras que son sinónimos de amor. El término de interpretación a colocarse bastante cerca de dos sinónimos en el contexto inmediato, es porque quiere hacer una distinción de significado, por leve que sea. Al preguntar Jesús a Pedro si lo amaba, emplea una palabra que se traduce amar y que alude a un compromiso total. ¿No? Pedro respondió a su vez a otra palabra que confirmaba su amor por Jesús, aunque no necesariamente su compromiso total. Y esta fue la palabra phileo. Esto no se debe a que vacilar en expresar en clase de amor más grande, sino que había sido desobediente y había negado al Señor en el pasado. Es posible que no se sintiera digno de afirmar una devoción suprema en vista de que su vida no respaldó esa afirmación que hizo en el pasado.
Jesús lo hizo entender a Pedro cuán necesaria era su devoción invariable al preguntarle si lo amaba con amor supremo. Aquí el mensaje esencial es que Jesús demanda compromiso total de sus seguidores. Su amor por Él debe darle supremacía por encima de su amor por todo lo demás. Jesús confrontó a Pedro con amor porque quería que él dirigiera a los apóstoles. Y era necesario que Pedro diera ejemplo de amor supremo a su Señor para poder convertirse en un pastor eficaz. Mira, estas notas de Biblias como de MacArthur, él es un buen historiador sobre el contexto histórico y ayudándonos con los conceptos. Pero él no dijo nada de fileo o agape mucho, solo entró la diferencia entre sí. Y mientras el programa de Strong y la Biblia de la palabra clave y Eastward están notando una diferencia. Solo yo no sé cómo pudo mezclar el problema en la concordancia de Strong, pero podemos conversar conmigo más luego sobre esto. Pero en la mayoría es un buen libro a tener y por esto queremos comprobar las diferencias de recursos y voy a anotar en mi concordancia de Strong la equivocación en su edición. Pero más por todo, hermanos, la definición de palabra en su contexto bíblico y contexto léxico nos darnos un poco más profundo lo que está pasando. Y me gusta lo que dijo MacArthur en esto, que tal vez porque Pedro negó 3 veces, no pensó bien en él mismo, que fue digno para poner agape por lo que recién pasó. Pero recuerda que Jesús estaba restaurando a Pedro y bajó en su última pregunta de agape a fileo para llegar donde Pedro podría conectarlo. Y después sabemos la historia, ¿no? Pedro fue uno de los más comprometidos apóstoles, que él mismo le dio su vida por Cristo, sin negar, con toda su fuerza, y fue crucificado de cabeza abajo y pies arriba para demostrar su humildad. Jesús restauró por una demostración de 2 palabras en griego. Podríamos ver la lucha que Pedro tuvo dentro de el ejemplo de la palabra hebreo Shama. Del mismo modo, una palabra hebrea clave, Shama, se usa como escuchar o oír en un pasaje Deuteronomio 6:4. Y en el otro pasaje, lo mismo Shama está traducido como obedecer en 1 de Samuel 15:22. Entonces, en 6:4, recuerda, tuvimos esto más anterior en nuestra lección, se llama la gran Shama, es como la gran comisión para amar a Dios para los israelitas, los hebreos, los judeos. Oye Israel, Jehová es uno es. Y esta palabra oye, oír, escucha Israel, escuchar y oír es Shama. Y en otro pasaje, lo mismo Shama está traducido como obedecer. Y quizás hay un significado más profundo en la palabra que conlleva ambas connotaciones. Entonces, cuando yo lea en mi Biblia, oye o escucha Israel, solo estoy pensando que está llamando atención. Pero en hebreo, en el idioma más profundo, en su contexto léxico, está diciendo, escucha, pero no solo escucha, escucha y aplica.
Entonces aquí estamos en eSword otra vez y vamos a ver Deuteronomio. Recuerda, los libros son a la izquierda y ya voy aquí, es Deuteronomio y capítulo 6, estos son los capítulos 6 y sabemos lo que estamos buscando es verso 4, puedo poner 4, no, esto me salió Juan otra vez entonces. Deuteronomio 6. Oye, aquí es la palabra Shama. Pero para leer voy a sacar las palabras por un momento, solo para ver lo que dice la Biblia sin tanto confusión. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La palabra que estamos hablando es oye. Entonces, regresando aquí con los números de Strong, 6, 4, oye, Shama, raíz primero, oír inteligentemente, a menudo con implicación de atención, obediencia. Mira cómo tiene obediencia, pero mira tanto estas otras palabras, voy a poner más acá, y Antiguo Testamento, está aquí, Shama, es oír, escuchar, atender, obedecer y publicar es los más principios, palabras que estamos mirando. Es H por hebreo, 8085 es el número, pero aquí tenemos en el diccionario de vinos. Entonces, lo que queremos ver ahora es en el otro pasaje de Samuel 15, 22. A ver si puedo encontrar 3, 11, 17, 18, 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios. Aquí estamos otra vez sin los números de Strong para leer más rápido y fácil. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios. El Shama es mejor que los sacrificios. Entonces, en esta comparación, puede ver que la palabra Shema tiene esta profundidad y tal vez puede ser más profundo que el castellano quiere decir. Por esto, definición de palabras en su contexto bíblico es mirando cómo obedecer y escuchar, y contexto léxico, mirando la profundidad del significado de la palabra original. Entonces aquí son pasos, podemos ver medio rápido y en la interpretación vamos a profundizar un poco más, pero cuando estamos intentando entrar en el análisis léxico-sintáctico, vamos a pasar estos pasos, ¿no? Identificar la forma literal general, la forma literaria que emplea un autor, por ejemplo, prosa o poesía, influye en el modo que él procura que se entiendan sus palabras. En lección 4 vamos a ver las formas literarias. Señalar el desarrollo del tema del autor y mostrar cómo el pasaje armoniza con el contexto. Entonces, empecemos descubriendo el tema, seguimos en los conceptos buscando el tema y conformando y confirmando la tema, señalar el desarrollo del tema del autor y mostrar cómo este pasaje armoniza
con el contexto del general. Este pasaje especifica en el tema del libro general. 3. Identificar las divisiones naturales del texto, las principales unidades conceptuales y las declaraciones de transición revelan el proceso de pensamiento del autor, por lo tanto hacen más claro el significado. Entonces, recuerdo, estamos en conceptos, pasando las ideas que son atrás de las palabras, el contexto literal. Entonces, buscamos las unidades conceptuales y las declaraciones de transición. Estas transiciones revelan el proceso de pensamiento del autor y por tanto hacen más claro el significado donde estuvimos enfocando en nuestro texto específico. Identificar las palabras conjuntivas dentro de los párrafos y oraciones. Las palabras conjuntivas es conjunciones y preposiciones, pronombres relativos, y estas palabras muestran relación entre dos o más pensamientos. Recuerda, estamos buscando la estructura, cómo se arregla y la estructura, y estos cambios de pensamientos, cambios de párrafos, muestran la relación entre los dos. Y esto a veces, lo que está allí y lo que está entre, también nos ayuda a enfocar en el concepto específico donde estamos entrando. Determinar individualmente el sentido de las palabras. Esto estuvimos haciendo con los diccionarios Vino, con el eSword, la Biblia de la palabra clave, por tanto en la concordancia de Strong. Analizar la sintaxis. La relación de dos palabras entre sí se expresa mediante sus formas y arreglos gramaticales. Analizar el arreglo. Determinan las palabras y frases claves que comunican la esencia de los conceptos claves. Entonces, hay palabras y frases que comunican la esencia de lo que quiere decir y colocar los resultados de su análisis léxico-sintáctico en palabras no técnicas. Entonces, no copian los diccionarios, intentan poner en formas sencillos y a veces para buscar diferentes versiones bíblicas también, como Dios habla hoy o la NBI, que está enfocando en el equivalente dinámica, el concepto de palabras técnicas. Esto nos ayuda a entender que tramitan con claridad el significado que el autor tenía en su mente. Ok, esta parte es poco repaso, como estuvimos aplicando estos principios en determinando nuestros parámetros por escogiendo un contexto inmediato, pero estudiamos por párrafos y buscando y entendiendo que un párrafo contiene una o más frases relacionadas con la misma idea. En esta parte, esta perspectiva de conceptos claves, estamos intentando centrarse en el párrafo por el concepto de la frase clave. Y entonces vamos a buscar diferentes formas en que está compuesto o cómo está estructurado nuestros pasajes. Y puede ser por personas, lugares, ideas o acontecimientos o épocas como los ejemplos que tienen acá. Y en verdad estamos buscando estructuras, estamos buscando cosas que repitan. Y el autor quizás está hablando de personas, pero más de esto, ¿no? Entonces no se cae cae en una trampa que solo sobre personas, porque
también esto es por eventos y no solo es por lugares. Hay personas ahí en Éxodo, no solo es por ideas, porque hay tenemos intercambios de temas en Romanos, más de esto, pero esto es cosas centrales que pueden ayudarnos en nuestro enfoque para sacar o subir las ideas o conceptos que está encajado, que está adentro de estos contextos, ¿no? Esto es la parte importante de esta lección. Estamos separando las ideas, los conceptos de los contextos y después en la aplicación el contexto se va y ponemos nuevo contexto nuestro sin cambiar el concepto. Pero antes que hacer esto, hay que pasar la interpretación para ver qué significa este concepto, si es transferable o no. Ahorita estamos en el ente de observación. En la observación estamos identificando cuáles son los conceptos claves, cuáles las ideas principales que queremos coger para nuestro estudio de interpretación. Contexto, y desde contexto sube el concepto. En ocasiones el texto usa como estructura contrastes, o comparaciones, o ilustraciones, o preguntas, o repeticiones, relaciones entre causa y efecto. Puede ver, aquí son unos ejemplos que puede ver en su tiempo sobre esto, ah, pero cuando encontramos una comparación, podemos ver la idea, cómo juega entre la comparación, o una ilustración, o una pregunta. Jesús lanzó bastantes preguntas como respuestas, o sus respuestas salió como preguntas. Y esas preguntas estaba iluminando los conceptos, o esas ilustraciones, o estos contrastes, está hecho para ayudarnos a subir los conceptos claves. Entrene su mente entonces, entrene, enfoque sus ojos para buscar, para ver dónde son los párrafos, cuáles son las palabras y frases claves y qué tipo de estructura tiene. Y vamos a ver en la próxima lección las varias partes de la estructura por la forma literaria. Pero ahorita estamos enfocando en los pensamientos, los conceptos, las ideas, porque más luego queremos estudiar estas ideas y formar nuestra teología y formar nuestra perspectiva que es bíblica, nuestra cosmovisión, la forma que miramos el mundo y la forma que interpretamos está adentro estos conceptos. Entonces, creo que esto es todo. Dios te bendiga. Gracias por acompañarme. Vamos a repetir estas cosas en la interpretación, pero desde ahora tenemos 3 lecciones: conceptos claves, conceptos generales de todo el libro y temas y propósitos, y conceptos inmediatos donde estamos enfocando nuestro parámetros de nuestro estudio específico. Y tenemos uh, conceptos claves, es las ideas que surge, que emerge de los contextos. Y lo próximo que vamos a entrar es la forma literaria, el arreglo de la estructura de la oración en sentido de formas literarias. Dios te bendiga, que tenga muy buenas noches, buenos días, depende de cómo está mirando este video. Y gracias por ver y por su deseo, su anhelo a entender mejor la palabra.